Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Quisiera empezar el podcast de hoy, el lindo y precioso podcast de hoy. Ya deben haber visto en el título del programa de qué más o menos va a tratar, pero yo quisiera iniciar el podcast de hoy con una pregunta. ¿Ustedes viven en casas alquiladas? O sea, viven dentro de un condominio, son parte de un edificio lleno de departamentos y ustedes, bueno, alquilan ahí o alquilan una casa. O quizás viven ustedes en una casa familiar, que es algo muy latinoamericano, me parece, ¿no? Vivir en una casa que le perteneció a los abuelos se la dejaron a nuestros padres nos la dejan a nosotros y nosotros se la dejaremos a nuestros hijos. Eso, de cierta forma, es algo muy latinoamericano, es algo que muchas personas de forma muy continua, seguida, hacen en Latinoamérica, que es algo poco usual y poco común en culturas como por ejemplo en las europeas, ¿no? En Estados Unidos, en donde rápidamente se busca que los jóvenes inmediatamente haber cumplido los 18 años e incluso antes se vayan rápido del seno materno, se vayan rápido de la familia, ¿no? Salgan rápido de casa y se busquen sus propias casas. Dependiendo de cada cultura es un poco así. Pero ustedes, ¿en qué tipo de casa es donde viven? Quizás algunos de ustedes comenzaron el proyecto de la casa propia, ¿no? Están en los ahorros, en la búsqueda de terrenos, de un lugarcito a donde puedas ir, que puedas ir comprando, pagando poquito a poco. Creo que uno de los más grandes anhelos de una persona es una casa, ¿no? No sé si para todos, ¿no? Pero para la gran mayoría sí. Incluso en estos tiempos, una de las cosas más caras de conseguir para una pareja o para una persona independiente es precisamente el lugar en donde va a vivir, la tierra. La tierra quizás es uno de esos bienes que muy pocas veces o casi nunca pierde su valor. Por el contrario, aumenta el valor. Claro, depende de la zona en donde estés. Pero siempre tiene esa importancia dentro de el valor prioritario de las cosas que uno debe tener, que uno debe cumplir. Muchas personas terminan su vida y nunca llegan a tener una casa, siempre viven de forma alquilando de un lugar a otro. Pero quizás algunos de ustedes están en este momento fruto de su esfuerzo, obviamente comenzando los ahorros poco a poco para comprarse su propia casa o construir la casa en la que viven, ¿no?
la casa de familiar, están en plenos ahorros para levantar una columna por aquí, levantar una pared por acá, hacer el techo, que es para la gente que en algún momento ahorró y tuvo que pagarle a otras personas para que hagan su casa. Una de las cosas que más cuesta hacer es el techo, ¿no? Es algo que cuesta bastante caro. Y quizás también entre la gente que el día de hoy escucha y ve el podcast, incluso es posible que existan personas que se dediquen al oficio de la construcción. Por supuesto, nos escuchan diferentes tipos de personas que hacen diferentes tipos de actividades. Es muy probable que algunas de las personas que nos estén escuchando se dediquen exclusivamente al rubro de la construcción. Yo les había comentado más de una vez, les había hecho la acotación, les había contado parte de mi vida, y en esa parte de mi vida que les comenté en algún momento, que les conté, les dije, ¿no es cierto?, que mi papá toda su vida fue pescador, toda su vida, desde los 11 años. Entonces, una labor que él desempeñó durante mucho tiempo fue la pesca, pero mi padre, como estoy seguro, muchos de los padres de ustedes, siempre fue un papá mil oficios, ¿no? Mi viejo, no sé si ustedes conocen cómo se mueve el rubro de la pesca, pero en el rubro de la pesca a veces hay, ¿no? Y sales a la mar y consigues dinero, como a veces la mar está movida, eh, la Marina de Guerra te prohíbe salir a la mar por algún inconveniente, problemas con la marea, y etcétera, ¿no? A veces simplemente no hay pescado, no hay. Y tú como cabeza de familia te las tienes que rebuscar para darle de comer a tu familia, a tu mujer, a tus hijos. Entonces, sí o sí tienes que conocer otro tipo de rubros, tienes que hacer otras cosas por la vida. Y mi viejo era así. Mi viejo, así como fue pescador, también sabía muy bien el arte de la albañilería. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Algunos deben saber de qué estoy hablando. Pero me refiero al rubro de construir casas, ¿no? De construir paredes, de levantar una pared, de levantar unas columnas, unos cimientos, encargarte de la construcción de las escaleras, de la casa en general, de la casa en general de una persona. Él aprendió de forma empírica, él, viendo cómo otros maestros construían, pero después con el tiempo fue trabajando en empresas muy reconocidas en el Perú de construcción. Y ahí aprendió muchísimo más, obviamente. Es curioso porque recuerdo que incluso, como yo soy el último de mis hermanos, era difícil tener una persona responsable de mí, una persona que me cuide, ¿no? Mi mamá ya en ese tiempo había comenzado a trabajar cuando yo era pequeño. Mi papá obviamente trabajaba, mis hermanas estaban en el colegio o ya quizás incluso hasta trabajando. Entonces era difícil que alguien se ocupe de mí, me cuide, ¿no? Yo en ese momento estaba muy niño, era chiquito. Y mi papá, para que yo no me quede solo en casa, me llevaba, recuerdo a veces, a sus trabajos, a estos trabajos que le encomendaban de construir una casa, ¿no? Yo obviamente en ese momento todavía no lo podía ayudar porque más adelante lo ayudé en algún momento, ¿no? Serví de su ayudante de construcción. Pero cuando era muy pequeño y todavía no lo podía ayudar, él me daba sus herramientas viejitas y me dejaba a un costado y yo me ponía a jugar con esas herramientas mientras él terminaba de hacer lo que tenía que hacer. Entonces ahí me veías a mí
martillo viejito, chiquito, tirando al piso, con una plancha, con pico por ahí, un alicate, cosas de herramientas de una persona. Viejitas, obviamente, casi inservibles, pero me servían a mí de distracción, para que no me quede solo en casa y espera a mi papá mientras él estaba haciendo la construcción de la casa. ¿Y cómo son las cosas, no? Cuando a mí en algún momento me preguntan cuál vendría siendo para mí el mejor regalo que me dieron en la vida, yo recuerdo que en una Navidad, de las grandes y bonitas Navidades que se celebraban en la casa de mi abuela materna, mamá de mi mamá, cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años, uno de los regalos más bonitos que me hicieron a mí, me lo hizo mi papá. Él había envuelto el regalo de forma bastante tosca, ¿no? Se notaba que no había encontrado un lugar en donde mandar a envolver el regalo y lo había envuelto él y se veía así todo arrugado, todo feo, ¿no? Pero no me importó para absolutamente nada porque cuando yo abrí el regalo, como les digo, fue uno de los regalos más bonitos que me hicieron a mí en el mundo. Hasta ahora lo recuerdo y siempre lo recordaré. Fue el mejor regalo de Navidad que recibí, porque lo que él me regaló fue un estuche de herramientas de juguete, ¿no? Como yo lo había estado acompañando a él en sus trabajos y él me había estado dando sus herramientas viejas, él en esa Navidad me regaló un estuche de herramientas, ¿no? De juguete, donde tenía un martillo de juguete, un alicate de juguete, un destornillador de juguete y muchas otras herramientas, tal como las tenía él, pero todas de juguete. Eso caló mucho en mí, ¿no? Me hizo sentir importante, parte de algo muy bonito. Más adelante también, cuando ya era yo mayor de edad y ya trabajaba y me movía de un lugar a otro, trabajé en algún momento en construcción civil, sí. Trabajé como ayudante de construcción y después trabajé en pintura, ¿no? Que son estas personas que hacen prácticamente los acabados, ¿no? De la obra antes de que se entregue. Y trabajando en pintura el trabajo en construcción en general es muy sacrificado, no muy difícil. Se dice que no es para cualquiera. Es un trabajo que requiere bastante compromiso, despertarse bastante temprano, cargar cosas pesadas. En muchos países, bueno, en todos me imagino, es un trabajo que se denomina de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo. Hay que cargar cosas de mucho peso en pendientes, hay que trabajar en altura. Cualquier tropezón, cualquier caída, uno puede caer pisos hacia abajo. Las herramientas, no, bueno, todo en general viene siendo un peligro, ¿no? En cualquier momento alguien podría hacerse daño e incluso llegar a hacerse un daño mortal. Entonces, unos cuantos años trabajé en construcción civil, como les comento, como ayudante de construcción, después en el lado de la pintura. Recuerdo que nos decían que tomamos mucho yogur y mucha leche porque el polvo de la pintura cuando lijábamos nos iba a hacer daño. Recuerdo regresar, en ese tiempo era casi un adolescente, no tenía 18, 19 años, avergonzado en el bus porque tenía las uñas con pintura, porque uno después de trabajar en cosas de pintura, bueno, se lava la mano, ¿no? Se trata de ir lo más limpio posible porque en pintura no se ensucia mucho, pero de todas maneras a veces no sale la pintura cuando te limpias, ¿no? Entonces yo recuerdo que regresaba avergonzado a mi casa porque decía, la gente me va a mirar, me va a ver,
que estoy trabajando en pintura, qué roche, qué vergüenza, ¿no? Lo que uno piensa cuando es adolescente, ¿no? Y se avergüenza un poco de las cosas que hace para salir adelante. Ya después uno va madurando y las cosas van cambiando. Me imagino que algunos de ustedes, de los que me están escuchando, también en algún momento han sido parte de estos trabajos en donde uno a veces se avergüenza un poco, ¿no? De sus primeros trabajos cuando eres adolescente. Pero entrando un poco en contexto, ¿qué piensan ustedes sobre estos comentarios, estas creencias? Algunos dirían leyendas urbanas que se tejen, que se van creando en torno al mundo de la construcción. Se dice, se piensa, algunas personas aseguran que para que una obra tenga éxito, para que una obra culmine, para que una obra sea una obra arquitectónica exitosa y no termine cayéndose, destruyéndose, no terminen habiendo accidentes futuros en esa obra, tiene que haber un sacrificio. Para que la obra no se derrumbe, para que bueno, vamos a ponerle, digo obra para hablar en general, pero por ejemplo un edificio, por ejemplo un puente, por ejemplo un dique, por ejemplo un condominio, por ejemplo un estadio de fútbol, para que no se derrumbe, para que no se caiga, para que no ocurran accidentes en ella, tienen que haber, al parecer, sacrificios, y no cualquier tipo de sacrificio, sacrificios humanos. ¿Te sorprendería escuchar algo así? Porque por más que parezca quizás una leyenda urbana o un mito, esto es algo de lo que se habla hace mucho tiempo. Y es algo de lo que se comenta y seguramente tú en algún momento le habrás escuchado mencionar a tu hermano mayor, a tu papá, a tu abuelo. Para la gente que está aquí y ya ha trabajado en construcción civil, seguramente te ha tocado escuchar esta leyenda urbana, estas historias para no dormir, en donde se habla acerca de que las construcciones requieren sacrificios. El día de hoy vamos a hablar de algo que para muchos viene siendo un tema tabú, porque si tú preguntas de forma directa quizás a un ingeniero o a un arquitecto si algo así es posible, si algo así existe, de seguro se van a poner un poco saltones, de seguro van a reírse quizás o van a pensar que estás hablando de algo ridículo, que no tiene ningún tipo de base o fundamento. Para algunas otras personas, este tipo de acontecimientos son algo muy probable y quién sabe, quizás alguna de las personas que están escuchando esto conocen sobre la historia de algún familiar, un conocido, una persona cercana que estuvo trabajando en construcción y desapareció. Quizás gente que ha estado o ha vivido en el mundo de la construcción cree que esto es algo normal, parte de, es algo que se practica, que se hace, e incluso puede ser posible que alguna de las personas que vayan a escuchar el podcast de hoy hayan visto como una persona cercana o conocida a ellos ha terminado siendo emparedada
en una obra, atrapada entre los cimientos, los fierros de construcción, mientras todavía estaba viva. Te pediría que por favor, en este momento, te pongas a pensar en este contexto. ¿Alguna vez has escuchado quizás que un albañil o algún ayudante de obra de repente desapareció? ¿No supieron más de él? ¿Se fue y nunca más regresó? Después de una jornada, una semana de trabajo, se fue y ya no regresó más. ¿Acaso cerca de donde vives tú hay grandes construcciones de las que tú puedas decir, caramba, cada vez que paso por este puente me da una mala vibra, no sé, me siento medio raro, media rara? Cada vez que voy a este lugar, cada vez que voy al edificio donde vive una persona que quiero mucho, o me acabo de mudar a un condominio que no sé, tiene una vibra rara, o uno se siente medio raro cuando va para allá. Como que uno presiente que algo malo ha pasado ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás ese lugar por donde pasas todos los días cuando te vas a trabajar, cuando te vas a estudiar, el colegio donde estudian tus hijos, fue una obra en donde enterraron a una persona viva. O quizás estés viviendo en un edificio que entre los cimientos hay un obrero sacrificado. ¿Quieren saber un poquito más? Ok, vamos a comenzar. De lo que te voy a comenzar a hablar y del tema que vamos a tratar el día de hoy, es un tema, como te decía, muy hablado, muy cuchicheado, como se dice, ¿no? O sea, muy hablado como un chisme, muy hablado, quizás eh, entre personas, pero no expuesto a la luz pública de forma tan reveladora, ¿no? Pero déjame decirte que a partir de la investigación que hice sobre este tema y a partir de todos los testimonios y diferentes puntos de vista de personas que hablan de este tema, creo que al final, como siempre te digo, tú vas a sacar tus propias conclusiones, pero creo que como algo seguro y concreto, con lo que te vas a ir al terminar el podcast de hoy, es que existió y existe la práctica de emparedar, porque así se llama, ese es el término, emparedar, poner en los cimientos a una persona viva y enterrarla ahí y que le caiga la mezcla, el cemento encima, se le llama emparedar. Existe esa práctica y hasta el día de hoy se practica. Empecemos por esto, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez tú has pasado por alguna carretera, por alguna autopista y has visto en ese lugar arreglos florales colocados ahí? Muchas personas piensan que supuestamente eso se debe a que hay personas que lamentablemente murieron por ahí o cerca de ahí de forma accidental, ¿no? Fueron parte de un accidente en ese lugar y lamentablemente fallecieron y sus familiares constantemente van a dejarles arreglos florales ahí
como una forma de homenaje, ¿no?, a este familiar que lamentablemente falleció. Pero se cuenta, se dice, se sospecha que estos arreglos florales que a veces aparecen en algunas carreteras pueden estar ahí a modo de ofrenda por las personas que se han emparedado eh, o se han enterrado vivas en ese lugar, en ese puente o en esa carretera o en esa zona respectivamente. Eh, Se cuenta que personas han sido tiradas vivas en la obra, eh, que estas personas suelen ser personas sin techo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mendigos, gente de mal vivir, personas sin hogar, personas que viven en la calle, que son difícilmente reconocibles por sus familiares o por alguna otra persona, ¿no? Mendigos que viven en la calle, gente que lamentablemente han caído en el vicio del alcohol y simplemente viven en la calle y su familia incluso ya se cansó de darles oportunidades, de estar atrás de ellos y simplemente los olvidan. Los dejan vivir esa vida que ellos quieren vivir en la calle. Personas que caminan solas por lugares peligrosos y que no han sido vueltas a ver otra vez. ¿Cuántas personas desaparecidas existen en el mundo? ¿Cuántos casos de personas desaparecidas hay actualmente? ¿O cuál es el registro de personas desaparecidas por día en el mundo? Precisamente al parecer, este tipo de personas son las personas escogidas para ser tiradas en los cimientos de las construcciones porque se cree que nadie va a reclamar por ellos. Pero después de entrar en el contexto, tratemos ahora de partir de cuál sería el origen o el inicio de esta costumbre. Porque vuelvo y te repito, cuando termines el podcast de hoy te vas a dar cuenta que esto es algo que sí existe, que sí se hace y que sí se practica incluso hasta la actualidad. Y vamos a comentar en este momento pruebas históricas de que esto se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el origen quizás se podría decir, o quizás diciendo, hablando de los datos históricos más antiguos sobre este tipo de costumbres, podríamos remontarlo hasta la época de culturas ancestrales, como por ejemplo México. Un saludo afectuoso para toda la gente que nos escucha desde México, sobre todo para nuestra querida amiga María Cadena. ¿Por qué? Porque sabemos todos por cultura general que en México se hacían muchos sacrificios, ¿no? Esos tantos que se representan en las películas, ¿no? De que cortaban la cabeza a una persona encima de una pirámide y la cabeza iba rodando hasta abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, este tipo de costumbres de sacrificios son parte de culturas ancestrales milenarias, pero quizás trasladándonos un poco a nuestro país, por ejemplo, en las crónicas de Garcilaso de la Vega se habla acerca del sacrificio de niños en el incanato. Se menciona que el Zapa Inca reclutaba niños de diferentes lugares en donde el imperio incaico se había expandido, ¿no? Y eran llevados al Coricanchi, que es en el Cusco. Estos niños iban acompañados, no sé si esto es un dato macabro o un dato para pasar un poco mal el mal trago, pero eso es parte de la historia. Estos niños iban acompañados de sus mamás. Sus mamás se encargaban de darles alimento, ¿no? De darles comida, de darles bebida, pero también estas mujeres se encargaban de darles a estos niños de comer
coca, hojas de coca, hasta que estos niños se asfixien con el bolo que se hace de las hojas de coca. Si tú eres una persona del Perú o de partes cercanas en donde hay altura y conoces un poco acerca de los efectos de la hoja de coca en el cuerpo de las personas, la hoja de coca es más que todo un elemento que ayuda a, por ejemplo, no sentir los síntomas de la altura, ¿no? Que son los mareos, la falta de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en las minas, la gente chacha mucho coca y bebe alcohol y fuma cigarro porque sienten que eso es algo que les da valor para meterse en el socavón, en el hueco, a extraer el mineral. Entonces la hoja de coca viene siendo como una especie de, ¿cómo le podríamos llamar para que me entiendas? Un Red Bull natural y que quizás ayude mucho más que el Red Bull, ¿no? Se podría decir algo así. Entonces las mamás de estos pequeños niños les daban hojas de coca a chachar hasta el punto de que estos niños terminaban asfixiándose. Luego de la muerte de estos niños, estos chicos eran sacrilizados y después eran enviados de vuelta a sus lugares de origen, a los lugares de donde habían salido para ser sacrificados. Y en estos lugares de origen, a donde volvían, eran venerados. Se les veía como una deidad, quizás, ¿no? Entonces, estas prácticas de sacrificios son algo de lo que se tiene data de hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la época de los propios incas. Pero con la llegada de los españoles a Latinoamérica, hablemos del Perú, estas prácticas se condenaron, se prohibieron, se vieron como una barbarie, ¿no? Enérgicamente se persiguieron y se prohibieron de toda forma que continúe una costumbre así. Pero también tenemos que decir que este miedo que se tenía a la deidad, que si no le dabas un sacrificio te iba a hacer algo malo, se usó en contra de los indígenas peruanos y a favor de los españoles. ¿Por qué? Porque en las minas en donde los españoles metían a los indígenas, en donde eran explotados para sacar mineral, para extraer el mineral, se creó la imagen maligna. Los españoles crean la imagen maligna de el tío. ¿Quién es el tío? El tío, la expresión el tío, habla o se refiere al diablo, al demonio. Es algo de lo que quizás no se habla mucho en Perú, o sí, pero es mucho más común y se habla mucho más de esto en Bolivia. En Bolivia tienen más la figura del tío, ¿no? Es mucho más conocida como, te decía, la figura del diablo, del demonio, una figura maligna, completamente maligna. Los indígenas deberían darle ofrendas al tío para no ser castigados o para que haya más mineral, porque de otra forma se decía que podía ocurrir un derrumbe en la mina, ¿no? Era ese miedo que les impulsaban los españoles a los indígenas, a punto que los indígenas se lo creyeron y esa costumbre o esa idea se regó hasta la actualidad, hasta nuestros días. Hablando un poco de Bolivia, se sabe también que en Bolivia los mineros entregaban como ofrenda llamas precisamente al tío, eh, como ya les había dicho, figura que representa al demonio. Y en adelante, muchos mineros han comentado que al pasar de los años se dejaron de hacer sacrificios de animales, porque se decía que ponían llamas, vicuñas para el sacrificio, y se comenzaron a hacer sacrificios humanos, sacrificios de personas.
Lo que aducen estos mineros es que el tío o el ser que recepcionaba, por decirlo de alguna forma, este tipo de sacrificios, ya no estaba contento con las ofrendas de animales. Quería más, quería personas, quería humanos. Hay que decir también que existen otro tipo de datos históricos sobre este tema de sacrificios ofrecidos a una criatura, a una deidad, a un ser, y que tienen que ver con el emparedado de personas. Que este no es un tema nuevo para absolutamente nada. Por ejemplo, hay un artículo que se escribió llamado La historia no contada de la niñez, la historia no contada de la niñez y la pediatría. Y este artículo señala que en Alemania, desde hace 7000 años atrás, en Jericó, y hasta el siglo XIX, hasta hace poco nada más, niños eran emparedados en las columnas de las construcciones, supuestamente para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes. Del siglo XX en adelante, la práctica continúa, pero ahora se hace de una forma mucho más oculta y escondida, y esto no se descubre, o sea, no es algo que, obviamente, por obvias razones, se diga antes de comenzar una obra y que todos los trabajadores estén enterados de lo que va a suceder. Esto se descubre o esto sale a la luz, este tipo de prácticas, a partir de la reparación de estas obras, porque simplemente hubo un accidente, porque ocurrió un derrumbe, o porque estas construcciones sufrieron algún percance. Miren nada más lo que ocurrió en México en un puente, ¿no? Ocurre una inundación que perjudica estructuralmente a un puente en la Ciudad de México y abre un pequeño agujero a un costado. Una persona estaba pasando simplemente por ahí, por el lado de este puente, ya cuando el agua se había ido y había bajado bastante, pero aún así había dejado daños estructurales en grandes construcciones. Y en este puente, esta persona ve por el huequito que había hecho el agua dentro del puente y ve féretros, cajones, cajas para sepultar personas. Y esta persona se queda totalmente extrañada, se queda asombrada de lo que está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque te saca totalmente de contexto. ¿Qué hacen cajones, ataúdes dentro de un puente? Ocultos. Después, las autoridades, que tienen respuesta para todo, obviamente, dijeron que eran parte de un almacén, ¿no? Que había ahí un almacén de ataúdes, no se vayan a asustar, acá guardamos los ataúdes. ¿Quién te va a creer que ahí guardas ataúdes, loco? O sea, guardar ataúdes dentro de un puente, pero bueno, es la explicación oficial de todo esto. Entonces, según personas que han trabajado en construcción, con cargos importantes, obviamente, como por ejemplo los ingenieros civiles, llegan a decir que la muerte de un trabajador en una obra de construcción grande termina siendo de buena suerte. Y que si nadie reclama su cuerpo y nadie pregunta por ellos, los desaparecen entre los cimientos de la construcción para no tener problemas después con las autoridades, ¿no? Ahora, entremos un poco en contexto de cómo una persona
llega a trabajar en construcción, porque creo que es importante entender que según este contexto es posible, muy probable, que hasta las fechas de hoy se practiquen estas cosas. ¿Por qué? Generalmente trabajar en construcción no es un trabajo bajo contrato. Digo generalmente porque me imagino que sí debe haber, pero hasta donde yo sé, trabajar en construcción no es un trabajo bajo contratos. Tú simplemente vas, entras a tu hora, sales a tu hora y terminando la semana te pagan. No es un trabajo que te dé un seguro, no es un trabajo que te ponga en planilla, no es un trabajo que tú puedas entrar con una identificación y marcar tarjeta y que una máquina sepa con tu DNI quién eres y a la hora que estás entrando para que haya un registro de ello. Eso no ocurre, al menos hasta donde yo sé, no sé, quizás sí, pero hasta donde yo sé, no. Entonces las personas que trabajan en construcción saben que van a trabajar de forma informal, ¿no? Esto ayuda a que si esto de los sacrificios humanos en construcciones grandes fuera real, sea mucho más difícil incluso rastrear a la persona, ¿no es cierto? Porque imagínate que tu familiar te dice, imagínate que vives en provincia y tu familiar te dice, voy a ir a la capital porque encontré trabajo de construcción. Ok. Tú sabes que está trabajando, no sé, te envía dinero para ayudarte en la economía y de repente no sabes más de él. Tú viviendo en provincia, sin conocer la capital, ¿cómo haces para buscarlo? Te dice que está trabajando en la capital. Tú que no conoces la capital, ¿a qué distrito irías? ¿A qué ciudad irías a buscarlo? ¿A qué construcción? En el Perú se están haciendo muchos condominios actualmente, construyendo condominios por todos lados. Yo me imagino una persona viniendo de provincia a Lima, ¿a dónde iría a preguntar? Y si es que por la casualidad de la vida llegas al lugar en donde sí estaba trabajando tu familiar, ¿cómo podrías probar que tu familiar estuvo trabajando ahí? ¿Qué pruebas tendrías para acusar a las personas que trabajan ahí de haber asesinado a tu familiar? ¿Cómo lo probarías? No se podría. ¿Qué? ¿Mediante qué? No hay un registro de que tu familiar entra todos los días a esa obra a trabajar, no. Por la gran cantidad de informalidad que hay en nuestro país y seguramente en otros países también, pero hablando del Perú, con la gran informalidad que hay en este país, ¿qué pruebas tendrías para acusar a la constructora de que han asesinado allá adentro a tu familiar? No hay forma. No hay forma. Entonces, toma eso en cuenta para lo que te voy a comentar más adelante. Si viajamos un poco más lejos del Perú o de Latinoamérica o de países hispanohablantes y nos vamos, por ejemplo, a un país bastante alejado, un país asiático, más específicamente a Japón. En Japón existe un término llamado Hito Bashira. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Hito Bashira, Pablo? Bueno, eh, la traducción real del término Hito Bashira es apilar humano. Entonces, en este país, para este tipo de prácticas, incluso existe un nombre. El Hito Bashira es una costumbre que se practica en Japón y se trata de sacrificar a una persona enterrándola viva o debajo de una construcción o muy cerca de esta construcción.
Eh, por ejemplo, en puentes, en diques, como te decía hace un momento, en edificios grandes, ¿no? En castillos, como los hay en Japón, como una forma de ofrenda o sacrificio a sus dioses. Tengan esto en cuenta, por favor. Al final vamos a explicar este asunto, pero tengan esto en cuenta, sacrificios a sus dioses. Para que el edificio soporte los embates de la naturaleza, como por ejemplo inundaciones, como por ejemplo terremotos, por ejemplo ataques enemigos, ¿no? Ustedes saben que en Japón de vez en cuando antiguamente se agarraban a punta de sablazos, de espadazos, ¿no es cierto? Los samuráis, etcétera. Eh, Precisamente, quizás la gran diferencia del Hito Bashira con los sacrificios humanos o construcciones de los que estamos hablando es que usualmente las víctimas solían ser voluntarios. Deberían tener estas personas casta de samurái y estas personas se ofrendaban su vida en honor a su dios para ser enterrados debajo o cerca a la construcción que se estaba haciendo en honor a su dios. Todo esto era parte de una práctica religiosa que según dicen en la actualidad, ya no se practica, ya no es parte de una costumbre japonesa, pero sin embargo, se habla que en el castillo Maruoka o en el puente Hokkaido Hashi de Japón, que son construcciones actuales, han habido este tipo de sacrificios. Recordemos también cómo en su momento la misma Santa Inquisición, que se encargó de perseguir, señalar, juzgar e incluso condenar a muchas personas por prácticas que ellos denominaban brujería, blasfemia, herejía, utilizó la práctica de emparedar personas en las construcciones como una forma de ejecución. Sí, utilizaban emparedar personas en las paredes de las construcciones como una forma de ejecución. La Inquisición, ¿cómo lo puedo decir? Practicó diferentes tipos de muertes para sus condenados, utilizando un macabro ingenio, para decirlo así. Un ingenio bastante macabro. ¿Por qué? Porque ellos procuraban no derramar una gota de sangre de las personas que estaban asesinando. ¿Por qué? Te preguntarás tú en estos momentos y me preguntarás mediante la pantalla de la que me estás mirando. Y lo que pasa es que las personas de la Santa Inquisición tenían una creencia y pensaban de que si matabas a alguien, pero esta persona, no derramaba una sola gota de sangre, entonces esta muerte no era considerada pecado. Por eso te menciono que las personas encargadas de asesinar a esta gente en la Santa Inquisición tuvieron un macabro ingenio para llegar a pensar y crear diferentes tipos de muerte en donde una persona no derramara una gota de sangre. Nos trasladamos de nuevo a México
Un país, como te comenté, con una cultura muy extensa, muy rica en historia. Muchas personas dicen que Perú y México comparten mucha cultura, sus culturas son muy parecidas. Quizá, quién sabe. Por ahí están los mayas, por ahí están los aztecas, como diría Kiko en El Chavo del Ocho, los discotecas, grandes pirámides con dibujos misteriosos, calendarios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del calendario maya del fin del mundo? Calendarios que supuestamente predicen el futuro, no el fin del mundo. En México hay grandes y muy bonitas construcciones gigantes, construcciones que han tomado mucho tiempo en ejecutarse, como por ejemplo sucedió en el año de 1966. Para ser más exacto, el 29 de mayo de 1966, en México se estaba estrenando una de las construcciones más emblemáticas del país, llamada El Coloso de Santa Úrsula, o como mejor le conocen las personas de México, el Estadio Azteca. El Estadio Azteca cuenta con 54.839 metros cuadrados y tiene una capacidad de 83.264 almas. En el momento en que se construye el Estadio Azteca, todo esto era parte de un plan para que México sea la sede del Mundial de 1970, cosa que se consiguió porque muchas personas que conocen mucho de fútbol obviamente saben que en México se jugó el Mundial de México 70. Pero existen muchas historias vinculadas a la construcción del Estadio Azteca que hablan acerca de sacrificios de albañiles que fueron parte de la construcción de la obra. De nuevo, y otra vez vuelvo y repito, siendo parte de un sacrificio para que una obra de tal magnitud como la del Estadio Azteca se mantenga con el paso de los años. Si bien se llegó a encontrar en plena construcción huesos, porque sí, mientras se estuvo construyendo el Estadio Azteca se encontraron huesos, pero no cualquier hueso. Se encontró un hueso muy, 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 muy grande. Un hueso tipo de los picapiedras, así un hueso pero gigante. Este hueso que se encontró en la construcción del Estadio Azteca era el hueso de un mamut, que hace muchos años había caminado por esa zona en México y quién sabe, ¿no? Se había detenido por ahí a tomar agua, se tropezó, se llenó las patas de barro y terminó muriendo ahí. Pero sí, cuando se hicieron las excavaciones para construir el Estadio Azteca, se encontró en el Estadio Azteca el hueso de un mamut. Si bien no hay una fuente certera que pueda afirmar la existencia de albañiles emparedados en el Estadio Azteca, en los cimientos del Estadio Azteca, se sabe como un dato oficial que alrededor de 12 obreros murieron mientras se construyó el estadio. Algunos de formas muy feas y de formas muy misteriosas. Pero a lo largo de los años que tardó construir el Estadio Azteca, murieron 12 personas. Ese es el número exacto de muertos. No se tiene con seguridad. También para el año de 1966, pero esta vez en Portugal, se estaba inaugurando el Puente Salazar, o
como ahora se le conoce, el puente 25 de abril. El puente 25 de abril atraviesa todo el río Tajo y mide nada más y nada menos que 2.277 metros de largo. Al puente 25 de abril se le considera como el puente colgante más largo de toda Europa. Y fue el primero en construirse en Lisboa. Para la construcción de esta obra se necesitaron más de 3.000 obreros. Obviamente, estos 3.000 obreros eran altamente calificados en temas de construcción porque tenían que asumir una tarea muy importante, que era la construcción de este puente colgante. Como datos oficiales del mismo gobierno portugués, el gobierno portugués reconoce que en la construcción del puente 25 de abril fallecieron alrededor de 4 personas, pero los testimonios de los propios obreros, testimonios que los obreros dieron dentro de una investigación que se hizo sobre las muertes de los obreros en el puente 25 de abril, dicen que tuvieron compañeros que desaparecieron y que no sabían a dónde iban, que a muchos de sus compañeros los encontraron muertos en la obra y que, según ellos, haciendo un conteo de cuántos eran de los compañeros que faltaban, de los compañeros que ellos conocían y que una vez lo vieron cuando se estaban despidiendo y que al otro día regresaron para volver a la obra y ya no estaban, estos obreros cuentan que son alrededor de 20 personas muertas y desaparecidas que nunca más volvieron a ver. El gobierno de Portugal da un dato oficial de 4. Los obreros dan un dato según sus propias cuentas y según los compañeros que ellos no volvieron a ver, que son alrededor de 20. También en el mismo Lisboa existe un puente llamado el Puente Vasco da Gama. El Puente Vasco da Gama tiene una longitud de 12 kilómetros y tomó alrededor de 3 años en construirse. Este puente, Vasco da Gama en Lisboa, también tiene su propia historia de personas muertas. Otra vez el gobierno de Portugal, dando datos supuestamente precisos y exactos sobre cuántas personas murieron en la construcción de este puente, afirman que son 11 personas que murieron en esta construcción. Y además, a la muerte de estas 11 personas, se le suma la muerte de 2 personas más. Se le suma el fallecimiento de 2 niñas. En este momento, me imagino que tú te debes estar preguntando lo mismo que yo me pregunté cuando estuve leyendo este informe. ¿Cómo que 2 niñas? En la construcción de un puente de 12 kilómetros en Lisboa, ¿qué tendrían que hacer 2 niñas? ¿Cómo fue que 2 niñas murieron ahí, en ese puente? Bueno,
El informe dice que las niñas entraron en una zona de la construcción donde estaba prohibido el ingreso y que accidentalmente murieron. Ahora, yo no quiero ser conspiranoico con esto. En todo caso, seamos conspiranoicos todos. Pero yo te tengo que decir este dato. La mayoría de los 11 muertos de los que habla el informe del gobierno de Portugal, la mayoría, no todos, la mayoría de estos 11 muertos que murieron en la construcción de este puente eran personas extranjeras. ¿Recuerdas lo que te dije más arriba? En donde te mencionaba que generalmente se buscan personas que no sean del lugar, personas de provincia, personas de otro país, personas que va a ser difícil, que va a ser complicado que sus familiares reclamen por ellos, o hablen o se quejen por ellos, o comiencen algún tipo de investigación. La gran mayoría de estos 11 muertos en este puente eran personas extranjeras. Y las niñas que murieron supuestamente por un accidente o falta de seguridad en esa zona eran niñas de Guinea, no eran niñas portuguesas. Sospechoso, cuando menos sospechoso, cuando menos sospechoso. Pero esto no es lo único. Por ejemplo, el puente Cavadas en Michoacán, también en México. En el siglo XIX, mientras se construía el puente, se encontraron cuerpos de niños que al parecer habían sido enterrados vivos en el puente. Habían sido enterrados vivos en el puente. En el año 2019 se realizó la construcción de un puente en Bangladesh. Hubo un rumor de que habían personas en una camioneta que estaban secuestrando personas para ser sacrificadas para el avance de la obra. La población se puso viva, dijo: aquí no nos meten a nadie a enterrarnos dentro de la construcción, y la propia población capturó a 8 presuntos secuestradores y los lincharon. Ya se había comenzado a correr este chisme entre la gente de que existía, de que habían personas rondando de noche estas zonas, y la población se puso viva, los capturó y los linchó. En la propia muralla china se dice que los obreros que morían en la construcción de la muralla china los enterraban ahí mismo. Eran parte de las murallas, eran parte del muro que se estaba construyendo. En la costa norte del Perú, nada más y nada menos que en los inicios del periodo Moche, que para ser un poco exactos y precisos son alrededor de 100 años después de Cristo, hasta la conquista española también se realizaron sacrificios. Este tipo de costumbres, este tipo de prácticas, ya no sé ni cómo llamarle, se realizaban en tiempos de crisis, supuestamente crisis, para aplacar de nuevo la ira de sus dioses y también para favorecer las cosechas, o sea, para que haya más alimento. En la construcción de casas y templos para ofrendar
incluso a los muertos importantes, o sea, a gente que había muerto y que era importante para ellos, en los talleres metalúrgicos, los sacrificios supuestamente auguraban el buen funcionamiento de los hornos. ¿Cómo funcionaba esto? Las víctimas humanas se seleccionaban según el objetivo del ritual. Podían ser personas de cualquier sexo, personas de cualquier edad, incluso de otro grupo étnico, y los sacrificios se hacían como parte de ceremonias públicas. A estas personas se les preparaba previamente con semillas alucinógenas del árbol de Amalá y luego eran degolladas con un tumi. Tú sabes la gente que vive en Perú sabe lo que es un tumi, ¿no? Por ahí pondré una imagen para la gente que no sabe, que no es del Perú. Este tipo de sacrificio, en este tipo de sacrificio a veces se les extraía el corazón y se ofrecía en lugares sagrados. Hace poco nada más, un estudio realizado en el año 2010 por parte del Instituto Nacional de Cultura y la Municipalidad del Distrito de Miraflores encontró que entre las excavaciones realizadas en la pirámide de la Huaca Pucllana, yo sé que para la gente que vive en Perú y sobre todo que vive en Lima, en estos momentos se deben estar jalando los pelos porque mucha gente conoce dónde queda la Huaca Pucllana. Se encontraron 2 cuerpos que formaban parte de la construcción. Las investigaciones indicaron que en la base de la construcción ambos cuerpos estaban enterrados como parte de la columna del templo Horizonte Medio 1B. Vuelvo y repito por si no lo escuchaste. Se encontró 2 cuerpos que formaban parte de la construcción. Las investigaciones indicaron que en la base de la construcción ambos cuerpos enterrados eran parte de la columna del templo Horizonte Medio 1B. Dice parte del texto de la investigación lo siguiente: uno de los cuerpos estaba en camilla y tenía ofrendas asociadas, mientras que el segundo cuerpo solamente estaba envuelto por un tejido. El análisis de la arquitectura de los restos óseos y de los textiles asociados permitirían aseverar que los 2 casos corresponden a sacrificios humanos. Este no es, obviamente, el único ejemplo arqueológico hallado en el Perú que muestran sacrificios humanos dentro de construcciones. Te hablé de Japón, te hablé de Portugal, te hablé de México. En México hay bastante, sino que no quise poner todos porque iban a pensar, ya se la agarró con México. No, pero en México hay un montón. Pues no quise poner todos los de México. Pero, por ejemplo, en el complejo Inca Hatun Suaza, creo que se dice así, no lo sé, hallaron los restos de una persona en edad que formaba parte de la obra. Encontraron los restos de una persona que formaba parte de la obra. El arqueólogo Manuel Perales Mungía dice lo siguiente: esto es parte de las creencias y no sería nada descabellado pensar
que si se realizaban estas prácticas en aquellas épocas, pues la religiosidad atravesaba todos los ámbitos organizacionales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la creencia acerca del sacrificio que se tenía que hacer, de las ofrendas que se tenían que dar hacia los dioses, era mucho más fuerte que cualquier otra creencia política, eh, social, cualquier tipo de creencia arraigada en la sociedad. La religiosa era la más fuerte. Es por eso que ese miedo que se había creado sobre que si tú no hacías esto se te iba a castigar, atravesaba como una espada cualquier cosa y era que como que lo hago y lo hago, ya está. No había lugar a pensar, ay, pobrecito, ¿no? ¿Cómo lo voy a enterrar acá? Lo voy a tirar en la zanja, va a tener frío, ¿no? Ay, mira, ¿cómo voy a tener yo tan mal corazón de tirarlo ahí en los cimientos? Al pobre muchacho va a morir ahí. No, yo sería incapaz de hacer algo así. No, la gente tenía mucho más miedo a las consecuencias que podían haber de parte de sus dioses, entre comillas. Eh, pero esto no solamente se encontró aquí. Por ejemplo, un hombre adulto hallado en el edificio piramidal mayor de Caral. En Caral se encontró también un hombre en el mismo estado. El hombre fue hallado entre una capa de tierra y piedras, depositado para enterrar el recinto ceremonial. En un periodo de renovación arquitectónica del edificio piramidal mayor, fue que se descubrió al hombre enterrado. Su cuerpo estaba desnudo, con los brazos extendidos y cruzados en la espalda, y no llevaba ningún tipo de ofrenda. Pero no sé, ¿no? ¿Cómo un tipo de práctica tan horrible, tan fea, de cierta forma se podría, no sé, no sé cómo lo piensen ustedes, ¿no? Pero quizás de cierta forma se podría entender en personas de un mundo antiguo, de culturas muy antiguas, como por ejemplo la cultura inca, la cultura azteca, maya, culturas japonesas antiguas, o sea, de gente, de personas que existieron hace mucho tiempo atrás, eh, con otro tipo de cultura diferente a la nuestra, con una formación diferente a la nuestra, con una forma de valorar las cosas diferente a la nuestra. Por supuesto, antes era normal, bueno, ya acá estoy entrando a un tema un poco picante, ¿no? Pero bueno, no, a mí me gusta. Antes era normal que, por ejemplo, una mamá le dé un palmazo al hijo cuando se porte mal. Muchas personas piensan que eso nos ha ayudado a corregirnos y a ser mejores personas en el futuro. Pero, por ejemplo, ahora las personas o las mamás o los papás modernos dirán, ¿cómo le vas a pegar a tu hijo? ¿Qué te pasa? Lo traumatizas para siempre. Tienen que ir al psicólogo o cosas así. Las culturas cambian con el tiempo. Y a raíz que las culturas cambian, es por eso que me hago esta pregunta que te debes estar haciendo tú también. ¿Cómo una costumbre tan fea, tan arcaica, tan horrible, tan sacada de libros de terror quizá, se sigue manteniendo hasta estos días? O sea, yo me imagino, ¿no? A las personas encargadas de hacer una obra, el arquitecto, el ingeniero, el jefe de obra, como el inversionista, porque hay una persona que cuando se hace un condominio hay una persona que invierte, ¿no? Para que se haga
la construcción. ¿Cómo estas personas pueden llegar a tener ese tipo de pensamiento? Son personas universitarias, son personas que creen, se dejan llevar mucho por la razón, obviamente por los cálculos, son gente que han estudiado años de años para, para poder ejecutar su carrera de la mejor manera. ¿Cómo estas personas pueden llegar a caer en este tipo de creencias? No sé si decir ya en este punto si esto fuera posible, porque me parece que sí lo es. ¿Cómo personas profesionales pueden caer en este tipo de costumbres tan primitivas, ¿no? Tan primitivas. Las personas que han trabajado por años en obras de construcción comentan cuál sería más o menos el modus operandi o la forma de operar de esta forma de sacrificio, de esta forma de sacrificar personas en construcciones. Al parecer, primero se contratan, como ya te decía, personas que no son de la zona, personas de provincia, personas de otros países, personas que vivan lejanas a la capital, que no vivan en la capital o que no vivan cerca de las grandes ciudades en donde se están ejecutando estas obras. Personas que vivan, que sean del extranjero quizá. Cuando se está haciendo el armado del fierro, o sea, cuando se están haciendo el armado de las columnas para ponerlas ya en el hueco en donde van a ir colocadas para después vaciar el concreto. Cuando se están haciendo las columnas para comenzar a hacer la cimentación de las obras, y bueno, en algunos lugares le llaman el colado, en otros lugares le llaman el vaciado del concreto. Es cuando escogen a las personas que van a ser sacrificadas. Es cuando se escogen a las personas de la obra que van a ser sacrificadas. Obviamente estas personas no tienen el más mínimo conocimiento de lo que va a pasar. Pero los que sí están enterados y tienen conocimiento de esto son las personas que están directamente involucradas con la jefatura del proyecto, como por ejemplo el director del proyecto, el arquitecto, el ingeniero encargado de la obra, ya que estas personas tienen los expedientes de cada trabajador y a partir de ahí deducen quién puede ser la persona a sacrificar. Escogen un obrero con menos probabilidad, como te decía, de que alguien vaya a reclamar por él. Por ejemplo, una persona soltera. Un hombre joven que venga de provincia o del extranjero, o un hombre viejo, un hombre mayor que no tenga familiares vivos, o que sus familiares sean tan o igual de mayores que él. Personas sin hijos en muchos casos, sin familia grande, personas con mucha necesidad y urgencia de trabajo, ¿no? Personas que realmente necesitan en ese momento el trabajo. Yo me imagino a las personas que van al extranjero, ¿no? Que viajan al extranjero a buscar un mejor futuro, que tratan de meterse en lo que sea, ¿no? De trabajar de lo que sea con tal de comenzar a juntar dinero, que no les importa hacer uno u otro trabajo que otras personas no harían con tal de juntar dinero para enviarles dineros a sus familiares, para sostenerse ellos mismos, a sus hijos.
Este tipo de personas son las que se buscan para hacer este tipo de sacrificios. Se cree también que para meter a estas personas al vaciado del concreto se les invita a beber. O sea, se los lleva a tomar unos tragos, se los lleva por ahí a tomar entre amigos. Y cuando esta persona se siente en confianza y comienza a tomar y se marea, es donde es presa fácil para ser arrojada a las columnas que van a ser vaciadas con concreto. Si por alguna casualidad del destino estas personas no beben o no quieren ser parte de este tipo de celebraciones, este tipo de encuentros, y esta persona ya ha sido escogida para ser sacrificada, se dice que estas personas son desmayadas con un golpe o con algún producto que sirva para dormir personas. Es en ese momento que son arrojadas al vaciado y como condición constante, como una de las condiciones que se tiene para hacer este tipo de sacrificios, es que estas personas estén con vida, que no sean personas que hayan muerto, sino personas que estén con vida, ya que al parecer las condiciones para este tipo de sacrificios es que las personas tengan vida cuando son arrojadas. Ahora, haciendo un paréntesis, añadiéndole la cuota paranormal a nuestra historia para no dormir de hoy, algo que se me viene a la mente rápidamente en este punto de la historia es algo que sucede aquí en Lima. ¿Ustedes se acuerdan? Para la gente que sigue el programa del doctor Anthony Choi, el cual admiro mucho y trato de citar siempre que puedo en el podcast. ¿Ustedes se acuerdan que existen testimonios muy conocidos sobre un supuesto fantasma en la zona del puente Benavides? Un supuesto fantasma asesino incluso, porque hay personas que dicen que este fantasma, este ente, este espíritu, o asesina o provoca accidentes en donde las personas mueran. ¿Y cómo se relaciona una cosa con la otra, dirás tú, Pablo? Primero, antes que nada, antes de decirte cómo se relaciona una cosa con la otra, escuchemos algunos de estos testimonios que le dieron al doctor Choi en el que era en ese momento su programa en Radio Capital, Viaje a otra dimensión, hace algunos años. Y después de escuchar estos testimonios, yo te voy a decir cómo es que se puede relacionar una cosa con la otra, añadiéndole nuestro punto de vista paranormal. Vamos a escuchar los testimonios. Fue como sábado para domingo, porque en ese tiempo yo trabajaba desde amanecida. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya me estaba... Como se trabajaba, amanecía plan de 2 de la mañana. ¿Trabajas como taxistas? Sí, como taxista. Ah, ya, entonces, ok. de 2 de la mañana, como para 3 de la mañana, Ya. como que baja el movimiento, ¿no? Baja el movimiento. Y entonces vengo de Panamericana de sur a norte, a la altura de Prosegur. Ya. Que es de sur a norte. Claro, como ya. quien se va para Benavides, para la Ricardo Palma. Para la Por la Ricardo misma Palma. Panamericana. Por la misma Panamericana. Sí, Ok. exacto. Entonces, no había túnel, no había nada, pero todavía no había. Todavía el túnel no estaba. No estaba el túnel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo estaba yendo con mi carro, bueno, estaba yendo en una velocidad normal, entonces yo veo una sombra que me cruza.
Una sombra que me cruza la Panamericana. Como está alumbrado, entonces me cruza como en zigzag la sombra. Ya. Entonces yo por acá no... Era 2 de la mañana, ¿no? 2 para 3 de la mañana, por ahí. Mañana, ya amanecí, ya no amaneciendo, no es ahora más o menos. Ya, okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, bueno, no lo tomé mucha importancia porque dije, no, ¿qué será, no? Entonces me doy la vuelta, para darte la vuelta, para regresar, te tienes que ir hasta Tocongo. Ya. Si no, no puedes regresar de sur a norte. De sur a norte. Claro. Entonces yo me regreso y en el puente de Benavides me pongo a descansar. En el puente de Benavides, la gente que conoce, es un sitio céntrico, porque ahí es un sitio donde hacen relevo para irse a Cono Norte, se puede decir, ¿no? Ajá. Y ahí paran todos los buses que vienen de Ica, de Chica. Paran buses, Cañete. paran, taxis también, esperando, porque baja gente que viene de juerga, viene gente de compromiso. Ya. Entonces algunas personas bajan y mareadas, y sobre todo como están ahí estacionados, les tocan la luna y señor, servicio, ¿no? Entonces yo me estaciono a esa altura, bueno, del mismo puente abajo, estamos hablando de Panamericana abajo, pero en el paradero que va de sur a norte, que va para Cono Norte. Ya, okay. Ya. Entonces yo me estaciono a unos 20 metros antes del puente, ¿no? Antes del puente me estaciono. Bueno, no me echo a dormir, sino me inclino a mirar, ¿no? Me inclino. Entonces, inclinaste tu asiento. Me incliné mi asiento como descansando, pero estaba mirando todo el panorama, pues, todo libre, no había nada. No había nada. Entonces veo, doctor, que baja una persona, muchacho nomás, 30 y tantos, era ebrio. ¿Bajó de dónde? ¿De qué? O sea, lo que pasa es que en el puente de Benavides abajo hay escalera peatonal. Sí. Ya, bajaba, se estacionó, se paró ahí en el paradero. Se debía que estaba ebrio. Claro, porque estaba como que tambaleando, o sea, estaba no cayéndose, pero como tambaleándose, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que veo, doctor, que una sombra, ese está con paredes amarillas. Amarilla. Sí, recuerdo. Entonces, como está alumbrado, veo una sombra, doctor, que baja del puente, baja por la pared. Una sombra que baja por la pared. Una sombra que baja por la pared. Una sombra como un triángulo, como una persona. Como una persona. Yo lo veo. ¿Tú lo viste? Yo lo veo. ¿A qué distancia estaría? ¿Cuántos metros? Estaríamos hablando, pues, 20 metros, 15 metros. Ni parece que están lejos, claro, estábamos cerca. 15 metros. Entonces yo veo que la sombra de ahí, entonces yo pensé que ¿qué será? Pues, ¿no? Claro. Entonces yo veo que baja la sombra. Ya, y se para donde el pata que estaba mareado. Se para al costado que estaba muchacho. mareado, ¿sí? Ya. Y como que lo abraza y lo lleva para la Panamericana. O sea, lo abraza, sí, y lo empuja hacia la Panamericana. Lo empuja para la Americana. Pero él no corre, o sea, un momento así como que, o sea, como que lo cargara así, algo rápido así. Pero no, el muchacho no se daba cuenta quién me está abrazando, quién está a mi lado. No, lo que pasa es que como estaba picado, entonces me imagino que pensará, no sé, uno cuando va a pensar, estaba borracho, pues está ido. Claro, estaba ido, pues entonces no cruzó. Ya. Pasó un carro y lo mató. Lo atropelló. ¿Tú viste eso? Claro, sí. O sea, este espectro, esta sombra o lo que sea, lo abrazó. Lo empujó hacia el centro. Lo llevó hacia el centro. Sí, hacia el centro. ¿Y pasó un carro y lo atropelló? Claro, sí. ¿Y lo lanzó? ¿O no. Lo acompañó y lo mató. Y lo mató. No lo lanzó. No lo lanzó, pasó por encima. No, ahí quedó. ¿Ahí quedó? Sí. ¿Tú viste eso? Claro. Esa fue mi llamada a usted de tenerlo. ¿Y usted cuando viste eso, Rabel, ¿cómo qué? ¿Te impresionaste? Me asombré, pues, yo hice una llamada a los bomberos. Ya. Porque yo vi todo, ¿no? Ya. ¿Llamaste a los bomberos? Claro, y ahí... ¿Y la gente se amontonó la gente o no había poca gente? No, lo que pasa es que estaba libre, pues. Ya comenzaron a llegar, la gente ya comenzaron a llegar porque ya estaba pues todo tirado, todo desalentado, pues, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, lo atropelló. ¿Qué carro lo atropelló? Un auto. No, exactamente no. Obviamente el auto se fue, pues. ¿Y el auto se fue? Sí, lo abandonó. Fue, claro, se fue porque me imagino que estaba en... ¿Y la sombra que estaba ahí desapareció? Se quedó ahí. ¿La sombra se quedó ahí? Se quedó ahí. ¿Tú la viste la sombra parada? Claro, se quedó ahí. Mirando o mirando. No, se quedó ahí, o sea, ya como que se esparció, ¿no? Porque el hombre estaba botado. Ya. Sí. Y ahí tú llamaste a los bomberos. Claro, yo tuve que llamar a los bomberos, pues, porque ¿cómo se llama? Tenían que recoger el cuerpo. ¿Y tú comentaste a alguno de ellos lo que había pasado? Sí, a las personas que estaban ahí, le dije, oye, mira, ha pasado, pero ¿quién te va a creer? Pues nadie te va a creer. Nadie te va a creer. No, nadie te va a creer, ¿no? Wow. Y aparte, y ahí en ese puente, en esas direcciones, ocurren esos tipos de accidentes. Y es bien difícil de que uno cruce, así sea María o no, porque ahí vas a ver las columnas en el medio que te va a impedir cruzar. Claro. Y ahí siempre debe haber
y como le comentaba, debe haber un tema de ahí, ¿cuántas muertes ha habido abajo? ¿No? ¿Cuántas muertes ha habido? ¿Cuántas muertes? Y Sí. también accidentes. Sí. Porque ahí es bien difícil que haya accidentes porque es paradero. Claro. Y la gente, los buses, Ajá. bajan la velocidad. Claro. Y ahí es un poco bien difícil. Pero hay accidentes. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuándo fue esto? Eso habrá sido hace 2 años y medio más o menos. 2 años y medio. Ya. ¿Qué Sí. pasó, Marco? A ver, yo venía de San Juan de Miraflores Ajá. con dirección a mi casa. Yo vivo en San Luis. Ah, en San Luis, ok. Al promediar las 7 de la noche, Sí. la pista estaba despejada. 7 de la noche. Ok. Antes de las 7 de la noche, Ok. claro. La pista estaba despejada y normal, ¿no? Estaba a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Ya. Estaba pegado hacia el penúltimo carril de la izquierda. Ajá. Ibas tú de sur a norte. De sur a norte. O sea, como Exacto. yéndose para el Jockey Plaza. digamos. Exacto, como quien se va al Jockey, ¿no? Ajá. Ya había pasado el puente a Tocongo, la pista estaba despejada, Ujú. normal, estaba en el carril Sí. y exactamente unos 5 metros antes de llegar al puente Benavides, Sí. aparece la silueta de un hombre Aparece la sobre el silueta lado de un hombre. derecho, Ya. cruzando hacia el lado opuesto, ¿no? Ok. Y ¿Tú la viste? claro, yo la vi, era un hombre, Ya. era... ¿Cómo se veía? ¿Un hombre totalmente normal? ¿O era una sombra? ¿Era A algo ver. transparente? Yo vi un hombre de cabello corto, Ya. ¿cómo le digo? Del cuello para abajo se veía oscuro, ¿no? Del cuello para abajo se veía oscuro. Sí, negro, algo negro, ¿no? Pero la cabeza sí se veía. Claro, Ya. era un hombre Era un hombre. caminando hacia el lado Cruzándote. opuesto, cruzando hacia el lado opuesto, ¿no? Ya. Y lo único que tenía que hacer es, porque apareció de un momento a otro, yo Ya. tengo buena vista, siempre veo hacia dónde estoy manejando y todo, ¿no? Claro, Más que me claro. conversen, yo estoy siempre mirando adelante. Claro. No había nadie, absolutamente, y apareció de un momento a otro En un momento a otro apareció esto. sobre mi lado derecho, Ya. sobre a la altura de mi faro delantero derecho, Ya. apareció caminando y lo único que me atiné a hacer es coger fuerte el timón porque si yo en una reacción giro a la izquierda, Lo que hubieras hecho, tú pensaste girar a la izquierda. ¿Por qué no le hiciste girar a la izquierda? porque si giraba a la izquierda irremediablemente tenía un accidente, me iba hasta pues voy a morir con la velocidad que llegaba, con la que estaba, Porque ibas a chocar contra qué? contra la columna del puente, que Contra está la en el medio. columna del puente que está en el medio. claro. Si alguien se te cruza, por instinto uno gira el timón. Exacto, Y- pero y te lo vas a único estrellar. que yo tenía claro hacer es coger fuerte el timón del carro Y para adelante. y bueno, ¿Qué pensaste? se me escapó una lisura, ¿no? ¿Y qué pensaste? Dijiste, uy, lo voy a atropellar. Lamentablemente, ¿no? No me quedaba otra porque apareció de un momento a otro a la altura del faro delantero derecho de mi carro. Ya. Pero me di Tú con la esperabas sorpresa. el impacto, tú esperabas el impacto. Claro, por eso cogí fuerte el timón y esperar el impacto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Sí. el hombre y la sombra Ajá. pasa por entre el capó de mi carro y pasa, atraviesa el tablero de mi carro. Atravesó el tablero. Sí, y pasó por mi costado, la sombra pasó por mi costado y a mí me dio un frío, se me escarabeló el cuerpo. y todo. Ay. Cogí fuerte el timón, pasó Ya. por acá y mi carro empezó a cascabelear. La luz de la batería en el tablero se empezó a prender. A prender. A parpadear. Claro. Ya. Y lo único que me quedó fue, cuando pasó por mi costado, lo único que me quedó fue acelerar nada más. Acelerar. Aceleré, vi por mi espejo retrovisor y no había nadie. No había absolutamente nadie, absolutamente nadie. Atrás no habían carros, no había nadie. Nadie había. Oye, pero digamos, si en ese momento tú girabas el timón, un golpe de timón, un golpe de muñeca, Claro, un reflejo. un reflejo y ya te estrellabas. Yo me mataba. O te mataba, o otro carro iba por ahí. Claro, y si frenaba intempestivamente, Ah. si es que hubiera habido alguien atrás. me hubiera chocado. Te hubiera chocado. He leído en el Facebook que algunas personas han frenado en seco y por eso es que han habido accidentes, porque Claro. los que están atrás vienen y los impactan. Claro. Tal vez algún chofer haya pasado lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Y ellos han frenado. Qué alucinante. En mi caso no, yo lamentablemente, esperé el impacto, pero Ya. atravesó mi carro. La sombra, Esa sombra atravesó. Claro. Ese Yo- hombre atravesó tu carro. Yo lo vi como una silueta de un hombre Ya. a la altura de mi faro, pero Ya. cuando tropezó por mi lado era ya una sombra negra que pasó por mi carro ya. ¿Y tú qué sentiste cuando pasó por otro lado? Un frío terrible, pero como estaba más tenso, Tenso, estás agarrando el agarrado timón, desde el timón. Claro, porque es de un momento a otro. Agarrando el timón, bueno, pues aceleré porque mi carro se me iba a apagar, aceleré. Si te quería parar el y saliendo, carro. claro.
Mi carro cascabeleó, pues, ¿no? Ya. Aceleré un poco y salí de la zona. Cuando salí de la zona ya normal, me estacioné a la derecha, Ya. ¿Qué pensaste de lo que había pasado? que era un fantasma, pues. Oye, Lamentablemente, pero porque ya Marco, ¿tu tenía- reacción ¿te salvó? Sí. ¿Te salvó? Me salvó. Literalmente, te salvó Sí, la vida. Porque generalmente hay personas que reaccionan. Reaccionan pues, y tuercen. Una reacción natural es, pues, Torcer, esquivar, para no atropellar a una persona. claro, eso hubiera sido si es que yo hubiera tenido tiempo de repente frenar o algo, yo lo hubiera hecho, pero apareció de un momento a otro a la altura de mi faro derecho delantero. Y ya no me quedó otra que simplemente cogerme bien del timón nomás, porque lamentablemente si era un ser humano de carne y hueso lo iba a atropellar. Claro. Lamentablemente, Dios no quiere que eso Lógico, pase, ¿no? son Cuando uno cosas- maneja un carro. Dios Pero mío, claro. atravesó mi carro, o sea, pasó por mi costado la sombra, a mí me dio un frío terrible, pero yo estaba tenso con el timón y... Ya. Como le digo, ¿no? Mi carro casi se me apaga y tuve que acelerar. Y al salir de la zona me estacioné y Sí. prendí y apagué mi carro, normal, la batería Normal. estaba bien, revisé la batería, todo bien. Me quedé un buen rato mirando el puente. El puente. Ahora que has escuchado los testimonios, ¿acaso el fantasma asesino del puente Benavides podría quizás ser la manifestación de una persona que fue emparedada en los cimientos de la construcción de este puente? Ustedes han sentido medio raro. Ustedes han sentido un poco de miedito, un poco de ansiedad, un poco de, no sé, se han sentido extraños cuando han pasado por este puente. ¿Me podrían decir quizás, ahora que han escuchado todos estos testimonios y todas estas historias sobre gente enterrada viva en construcciones, puede ser posible que una de estas personas enterradas vivas supuestamente en el puente Benavides ahora se esté manifestando de esa forma y asustando personas que pasan con sus autos y que muchos de ellos se estrellan y se accidentan ahí? No sé, lo dejo ahí. Como siempre, saca tú tus propias conclusiones. Pero, si tú crees que los testimonios sobre esta situación son únicamente de personas que lamentablemente terminaron emparedadas en las construcciones, te estás equivocando. Existe el testimonio de una persona que escapó de esta situación. Escapó. Sí. El 5 de noviembre del año 2007, el campesino del altiplano de Bolivia, Isidro Quispe, desaparecía luego de haber salido de su casa a ver un desfile que pasaba cerca de donde él vivía. Por chismoso, casi se lo lleva la pelona. Su mujer, llamada Agustina Noa, cuenta cómo ella lo estuvo buscando por varios días, al darse cuenta que su marido no regresaba a su casa y que incluso su mujer fue a las autoridades, a la policía, que es tan eficiente, ¿no? Que es tan atenta a las necesidades de la población. Acudió a las autoridades, a la policía, pero la policía le negaron la ayuda, alegando que posiblemente su marido estuviera viviendo con sus amigos y que por eso no había regresado a casa. O sea, no le ayudaron. Después de buscarlo por varios días, Agustina decide pedir ayuda a la comunidad
donde ella vivía, para poder buscar a Isidro. La señora Agustina tenía en cuenta que si más personas se sumaban a la búsqueda de su marido, iba a ser mucho más ruido en la ciudad y dos cosas: las autoridades le iban a hacer más caso y segundo, las personas que quizás si Isidro estaba siendo secuestrado, al no aparecer, escuchaban sobre esto, iban a sentir temor y lo iban a liberar. Entonces, lo hace como una forma de presionar a las autoridades y a los posibles secuestradores, ¿no? Entonces el pueblo sí, la comunidad la apoya, decide movilizarse, ayudan a Agustina y comienzan a buscar por todos lados, ¿no? Se suben a los cerros, van a los ríos, van a los acantilados, a lugares agrestes de difícil acceso, a las plazas, a lugares en donde podría estar Isidro. Y luego de unos días, al parecer por la presión que ejercía la comunidad y todas las personas que estaban buscando a Isidro, como ya te había comentado, lo logran encontrar malherido. Un dato curioso sobre cómo encontraron a Isidro es que lo encontraron tirado en un lugar donde la población ya había buscado con detenimiento antes. O sea, era imposible que Isidro haya estado ahí, la población no lo haya visto cuando pasó. Entonces esto hace pensar que lo habían tenido oculto y que en ese momento de alguna forma lo habían liberado o lo habían dejado tirado ahí. Cuando Isidro comienza a recuperarse, a recuperar la conciencia, a recuperarse de los golpes que le habían propinado, a pesar de estar adolorido luego de la fuerte paliza que le habían dado, Isidro cuenta qué fue lo que pasó. Él dice que recuerda que había ido a ver el desfile que pasaba cerca a su casa y se encontró con unos amigos. Comenzaron a tomar. Bueno, vamos a decir que la policía algo de razón tenía. Comenzaron a tomar y poco a poco él fue perdiendo el conocimiento. Mientras trata de alguna forma Isidro, mientras da su testimonio, recordar qué fue lo que pasó, Isidro recuerda que sus captores eran personas que él conocía. Incluso él podría dar sus nombres porque los conocía muy bien. Esos captores lo enterraron vivo en los cimientos de un puente que se estaba construyendo ahí cerca. Isidro cuenta que lo querían ofrecer como ofrenda, como parte de una tradición aymara que todos en el pueblo conocen, pero que ocultan, de la que no se habla. Isidro logra escapar como pudo del entierro y sale a pedir ayuda. Previo a ser enterrado, había recibido una fuerte golpiza, una golpiza tan fuerte que lo lleva a someterse a una intervención quirúrgica por las heridas graves que tenía en todo el cuerpo, incluida la rodilla, incluida la cabeza. ¿Cómo son las cosas y cómo es la vida? No sé si esto es un dato chistoso o macabro o bizarro, pero cuando Isidro logra recuperarse poco a poco de
de sus heridas, el pobre, y el municipio, ¿no? Las autoridades lo ayudan. Al pobre Isidro le ofrecen trabajo en el puente donde a él lo iban a enterrar, donde a él lo iban a sacrificar. Obviamente, Isidro dijo muchas gracias, pero no gracias. No aceptó el puesto de trabajo. Yo quería concluir el Historias para no dormir de hoy con algo que quizás muchos de ustedes se están preguntando y sinceramente yo también. Si bien hasta ahora hemos escuchado historias y testimonios de que algo así ocurre, y con mucha frecuencia en construcciones de todas partes del mundo, una pregunta que creo que hasta ahora no nos hemos hecho es: ¿a quién les ofrecen estos sacrificios los encargados de las obras que hacen esto? ¿Saben de verdad quién podría estar detrás de una ofrenda así? Estos jefes de obra, estos arquitectos, estos ingenieros que ofrecen estos sacrificios, ¿saben, tienen conocimiento de quién podría estar detrás de la recepción, se podría decir, de estos sacrificios? Ellos podrían creer que es como una especie de ritual para la buena suerte, para que no se caiga la construcción, para que les vaya bien en la obra, pero ¿quién estaría detrás de una petición de sacrificios humanos en donde personas inocentes mueran sepultadas entre los muros de grandes construcciones? ¿Quién, qué Dios, qué criatura, qué ser, qué personaje podría querer que algo así se realice? ¿Quién podría alegrarse por el sacrificio de estas personas? ¿Cuántas personas hasta ahora habrán muerto entre los muros de estas grandes construcciones, no? Construcciones por las que quizás tú o yo estemos pasando todos los días. O quién sabe, construcciones que tú estás ayudando a construir. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de hoy. Ha sido realmente muy difícil hablar de este tema, no porque sea un tema con pocas pruebas, hay muchas pruebas. Lo difícil es, no sé, poder hablar con una base fuerte, sin dejarte llevar por la especulación de los mitos urbanos, de las leyendas urbanas, ¿no? O sea, tratar de fundamentar el tema de hoy con datos reales, con datos precisos, no con historias, porque historias de esto hay muchas. En internet hay muchas historias que son, muchas de ellas inventadas o creepypastas que hablan acerca de esto, pero muy pocos testimonios reales, muy pocas datos históricos, muy pocas
historias en donde países den datos sobre esto, que esto está ocurriendo. Entonces, desde ese punto fue difícil. Desde ese punto fue difícil tratar de hallar datos que realmente puedan ser datos precisos desde el punto de vista histórico. Ahora, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Has escuchado antes sobre esto? Yo justo previo a hacer la investigación sobre este tipo de cosas le pregunté a mi papá, él que había trabajado en un montón de lugares, si había escuchado alguna vez algo parecido y me dijo que sí, que lo había escuchado mucho, acerca de cómo se ofrecían sacrificios en las obras grandes para que la obra le vaya bien. Muchos otros datos hablaban acerca de que era imposible porque el cuerpo en descomposición, puesto en una columna o en una base, terminaría dejando un hueco en la construcción. Y eso era un poco, ¿cómo se podría decir? En lo que se basaban ingenieros y arquitectos que hablaban refutando esta historia. Sin embargo, no se trata, si bien algunos dicen que es por un tema estructural y para que los huesos le den mayor resistencia a las columnas, no se trata de un tema arquitectónico. Se trata de un tema que tiene que ver con el azar, con la suerte. Un sacrificio para que le vaya bien a la obra, no para que esté bien construida y sólida físicamente, no. Para que le vaya bien, para que no se caiga, para que no se derrumbe, para que no hayan accidentes. Se dice que en muchas obras en todo el mundo donde no han ocurrido este tipo de sacrificios, ocurren muchos accidentes. Pero bueno, ya eso es parte de la especulación y la verdad. No podríamos entrar a ese ámbito sin sacar, como siempre, nuestras propias conclusiones. Antes de despedirnos el día de hoy, le quería enviar un gran saludo a Alex Vega Trujillo 1968, que comentó el podcast de Historias para no dormir 149, en donde hablábamos acerca de si estaba o no poseído Hitler, ¿no? YouTube le puso restricciones para la monetización de ese video, no sé por qué, a pesar de que de lo que estábamos hablando no era ningún tipo de ¿qué se puede decir? Algo a favor, ¿no? Ni nada parecido, al contrario, fue bastante histórico. Lo sentí así. También a Alberto Edmundo Dávila, que nos deja un comentario también en ese mismo podcast. Un fuerte abrazo, amigo. Jessica López, que es la primera en llegar al podcast cuando este sale en vivo. Muchas gracias, Jessica. Espero que estés tú también muy bien. Kevin Montoya Chiara 3971. Muchas gracias también por comentar el podcast de las sirenas. Veo que les gustó bastante. Fleviles también comentó ese podcast. Muchas gracias por tu comentario y por estar aquí. También está por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. David Eric 3708, que comenta el podcast del señor Carlo Valle. JL Posil 3108, un fuerte abrazo para ti también. Ernesto Sandoval Guzmán 891, gracias por comentar el podcast de Valiantor. Ese fue el Historias para no dormir. ¿Qué número? No veo. También está por aquí Carlos Rivas Obando 6090 y Veroca Cova. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias por comentar en el podcast, en el Historias para no dormir de cada semana. Recuerda tú también que si tú quieres que tu historia para no dormir, tu testimonio, salga en el podcast, tienes que enviarla a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook
en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde difundimos la información del podcast que está aquí abajo también. Y por ahí están nuestras redes sociales. Y si lo quieres mandar de otra forma, no tienes redes sociales, si lo quieres mandar, por ejemplo, por correo electrónico, puedes enviarla por correo a podcasthablapablo@gmail.com. Envía texto, envía audio, envía video, haz tu puesta en escena, actúa, grábate como quieras, pero manda tu historia para no dormir y tu historia para no dormir saldrá en nuestro querido podcast. Recuerda, por favor, que si tú estás pasando por un mal momento, que si tú por alguna razón estás pasando por un momento triste, solitario, de dolor, por una situación delicada, por la enfermedad de algún familiar, por una enfermedad tuya, si estás pasando por un mal momento en tu vida, nosotros subimos este tipo de contenido para eso, para ese tipo de personas precisamente, para personas que están así, para que se sientan acompañadas por nosotros, para que tú te quedes escuchando el podcast y te olvides por un rato de estas cosas tan malas que a veces ocurren en nuestro día a día, para que dejes a un lado esa tristeza, esa pena, y con nosotros te relajes un rato, comiences a escuchar historias que son alucinantes, que son paranormales, que son difíciles de creer en algunos casos, y te distraigas por un rato. Le des un break a tu mente, le des un break a tu vida, te desapegues por un momento de eso y después, un poco más descansado, tomes aire y sigas adelante. Sí, para eso subimos ese tipo de contenido. Recuerda, por favor, recuerda que a nosotros nos gusta muchísimo acompañarnos de ti, como siempre. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Mira bien las construcciones que están a tu alrededor cada vez que sales a la calle. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.